Señor presidente de la comisión, señorita vicepresidenta, señores asambleístas, compañeros dirigentes sindicales, compañeros del colectivo nacional de dirección, compañeros todos. En primer lugar, en nombre del Frente Unitario de Trabajadores, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, del cual soy su presidente nacional, queremos hacerle llegar un saludo a todos y cada uno de ustedes y agradecerles la oportunidad que tenemos de dirigirnos a la comisión con el único objetivo, o el objetivo que ya es público, es de dominio nacional, puesto que como organizaciones sociales, como organizaciones sindicales y apegados a la Constitución y a la ley, tenemos el pleno derecho de manifestarnos en los órganos respectivos. Quiero empezar mi intervención un tanto preguntándonos nosotros y preguntándoles también a ustedes, ¿en qué momento los trabajadores, la mayor representación de los trabajadores en el país, le fallamos a un proceso político que nosotros habíamos o estamos empeñados en seguir fortaleciendo? ¿En qué momento los trabajadores jugamos un papel adverso a un proceso de cambio que nosotros considerábamos iba a cambiar las manifestaciones del país? ¿Por qué necesariamente tuvimos que ser los trabajadores los que desde hace un tiempo atrás, y para ser exactos, desde el 2007, tuvimos que en las calles manifestar situaciones como las que se presentaron en aquel entonces y las que se presentan hoy en día? Tuvimos que hacer movilizaciones por el 1701, el decreto 1701, el mismo que fue cambiado de 6 meses por el decreto 225. Permanentemente hasta acá el Frente Unitario ha venido presentando propuestas, tanto al gobierno nacional como a la asamblea, en la perspectiva de ir construyendo un código, de ir construyendo una política laboral diferente, una política laboral que sea coherente, una política laboral que intuya o que lea las verdaderas intenciones que tenemos los trabajadores para ir consolidando un verdadero desarrollo en el país. No fue posible este diálogo al cual nosotros en ningún momento lo habíamos rehuido. En ningún momento nosotros hemos considerado de que el diálogo debe ser la puerta trasera o debe ser en la última instancia. Más de 40 años el Frente Unitario de Trabajadores ha venido proponiendo y ha sido partícipe de mantener un diálogo frontal y sincero, de avanzar a la construcción de una organización sindical única en la que estén representados los verdaderos intereses de los trabajadores con independencia de clase. Hace más de 2 años, este mismo colectivo, el Frente Unitario de Trabajadores, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto orgánico del trabajo, un proyecto orgánico que fue archivado, un proyecto orgánico que no pasó más allá de la simple fe de presentación y que para nosotros en el tiempo nos ha dado la razón. ¿Por qué nos ha dado la razón? Porque consideramos que dentro de estos diálogos frontales, dentro del debate sincero, porque no se trata de imponer un proyecto, no se trata de imponer una ley, sino se trata de debatirla. Y si este debate está encaminado a fortalecer los sectores, y si este debate es sincero, diáfano y transparente, pues consideramos que ese debate puede llegar a tener buenos resultados. No fue posible, señor presidente y señores asambleístas, llegar a entablar un diálogo. Más bien el diálogo se vio truncado por otras situaciones que ustedes también la conocen y que para nosotros fue motivo de preocupación nacional. El 1 de mayo fue presentado un proyecto que para nadie es desconocido, que se manifestó que tenía que archivarse o que eso no representó nada. Fue, señores asambleístas, fue, señor presidente, el tubo de ensayo para ver si por ahí calaba estas intenciones que se generaban. Ustedes más que nadie, como conocedores de la ley,
como conocedores de la ley, señores asambleístas, saben que el mismo no nos llevaba a buenos fines. Conocen muy de cerca cuál era la orientación que se estaba generando desde ese proyecto. Sin embargo, nosotros insistimos en mantener diálogos, lo hicimos con la Asamblea Nacional, lo hicimos con el señor Presidente de la República. Aquí nosotros el 11 de septiembre aquí nosotros al señor Presidente de la República, en una carta que habíamos enviado, le manifestábamos el 17 de julio al señor Presidente de la República, a la doctora Gabriela Rivadeneira, al economista Carlos Mar Carrasco, a la doctora Betty Carrillo, le manifestábamos y le insistíamos en que es necesario nuevamente entonces presentarles el proyecto que para ese entonces se decía que no se había entregado a ninguna parte, ni a la Asamblea Nacional, ni al Ministerio de Relaciones Laborales, ni mayormente a la Presidencia de la República. Nosotros aquí tenemos la fe de presentación que efectivamente ese documento fue entregado, es decir, fue de pleno conocimiento. Con eso nosotros estamos demostrando que estamos abiertos al diálogo, que estamos abiertos a abrir las puertas que fueran necesarios. No ocurrió así, más bien se profundizó con lo que se conoce hoy, con el proyecto de enmiendas que presentó la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional. Este proyecto de enmiendas, como ustedes también conocen, no reunía las condiciones o no reúne las condiciones técnicas ni jurídicas para ello. Claramente manifiesta la Constitución que cuando se va a alterar un texto, como en este caso el inciso 3, el literal 3 del artículo 229, se está haciendo un claro se está atentando, sobre todo borrando ese inciso 3 en lo que tiene que ver con el Código del Trabajo, en lo que tiene que ver con los servidores, con los trabajadores amparados en el Código de Trabajo y que pertenecen al servicio público. Exactamente, se suprime este artículo en el cual ha provocado entonces lo que nosotros hemos manifestado ya en las calles y lo hemos manifestado también dentro de los organismos respectivos. Esta enmienda constitucional para nosotros, señor Presidente y señores magistrados, constituye una reforma. Y no por ello significa que nosotros en este proyecto de reforma estamos a lo mejor orquestando o estamos tratando de crear otras condiciones políticas. Al contrario, el Frente Unitario ha sido sincero, ha sido honesto y ha sido frontal en manifestar. Se trata en este momento de revisar, se trata en este momento de reorientar, se trata en este momento de buscar las mejores condiciones para seguir construyendo un código que sea necesario para los trabajadores, que esté representado los empresarios, los trabajadores y el Estado como patrono. Este proyecto de enmiendas no nos da esas garantías. No con ello significa que nosotros estamos pactando con sectores de derecha, conforme se lo ha manifestado. Nosotros en este momento tenemos una disconformidad puntual, si se quiere, con el proyecto político en cuanto a reformas laborales. Luego iremos por lo que es más sustancial, el asunto también que tiene que ver con la manera que se está manejando el capitalismo y sobre todo el modelo concentrador, que todavía sabemos en qué manos están. Hoy se trata de hacer esas revisiones que son previas y que en el marco del diálogo, en el marco de buscar los mejores acuerdos, creo que sí y consideramos que sí es posible. Por ello, señor Presidente y señores asambleístas, la sustentación para nosotros los trabajadores, para el colectivo de dirección política nacional, que está integrado no solamente por el Frente Unitario de Trabajadores, sino también por organizaciones indígenas y campesinas, de trabajadores, de amas de casa, de sectores que ven en este momento, de sectores sociales que ven en este momento con preocupación la situación que se está generando, consideramos llegar a los caminos más adecuados y creemos que esta comisión especial dará los mejores resultados para seguir en ese camino que nosotros creemos debe ser necesario. Nadie ha manifestado que en un proceso de cambio es fácil, al contrario, es duro. Pero cuando se trata de anteponer los derechos, la defensa de los trabajadores y sobre todo imponer lo que nosotros consideramos
un bienestar para la paz nacional, pues este es el mejor momento, señores asambleístas y compañeros, para iniciar ese proceso serio, un proceso responsable. Nosotros creemos y tenemos por demás sustentado, así lo hará nuestro abogado patrocinador, para manifestar que esta situación para nosotros no se ha preocupado. Sin embargo, estamos dispuestos a continuar en un diálogo en el que consideramos debe llevar los mejores frutos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores asambleístas. Voy a hacer uso rápido de la situación en vista del tiempo y naturalmente considerando de que, como ustedes han manifestado, podríamos tener tiempo para debatir o buscar un mecanismo de debate, que es lo más importante. Sin embargo, la situación en el sector público para nadie es desconocido que está representado en organizaciones sindicales de mayor trascendencia. Es decir, la mayor cantidad de sindicatos están en el sector público. ¿Por qué se ha restringido en el sector privado? Es la misma pregunta que nosotros tenemos, pese a de que se entiende, estamos en un proceso revolucionario, ¿no es cierto? Y existirían condiciones para ir afectando a la propiedad privada. ¿Cuál sería la afectación de la propiedad privada también en primer lugar? Sería la creación de organismos sindicales en el sector privado, cosa que ha sido restringido. A nosotros, señor presidente y señores asambleístas, permanentemente nos han despedido trabajadores del sector público y privado en plena contratación colectiva. ¿Qué se trata? ¿Qué es eso? Es franca violación a los derechos de los trabajadores. Que existe una coherencia. Mire, no, yo le puedo demostrar, Fausto, yo te puedo demostrar en la práctica cuántos sindicatos. Luego. Fausto, pero escuchemos, luego, no estamos en debate, entonces, es para puntualizar. Luego, que no existe. Nosotros hemos sido más coherentes que nadie en apuntar este proceso revolucionario. El Frente Unitario de Trabajadores nos hemos jugado en las calles el 30 de septiembre, que aunque ahora nos dicen que es 17S, el 30 de septiembre, cuando tocó defender al presidente de la República, ahí estuvieron las banderas rojas del sindicalismo revolucionario en las calles, mientras muchos asambleístas corrieron a Guayaquil, y yo lo puedo dar hasta con nombres, porque de eso se trata, defender coherencias políticas. Lo otro que tiene que ver con el derecho a los derechos individuales, honorable, buen día, es cierto. Hay cosas interesantes que están estipulados, que se han generado, que están ahí, pero ya están en el Código del Trabajo. Eso solamente, el derecho a la protección de la mujer está en el Código del Trabajo, honorables asambleístas. Lo que tenía que haber es simplemente crear una normativa que nos permita profundizar esos derechos que están en el 332 de la Constitución y en el 153 del Código de Trabajo, si no me equivoco. Ahí están los derechos de la mujer, están ahí. Entonces, lo que había que hacer es eso simplemente. Que hemos ido, naturalmente. Lo que también nos preocupa es sobre la protección social, cómo se va a mantener la protección social. De lo que se manifiesta, existirán 1.800.000 empleadas domésticas que accederían a la seguridad social. Eso también hay que preguntarse, y nosotros los trabajadores tenemos también las respuestas, honorables asambleístas. Entonces, frente a ello, nosotros que es importante seguir construyendo. Nosotros no venimos a subvertir el orden, pero sí nos ha preocupado la manera o la direccionalidad que se da. En lo que tiene que ver a cómo nosotros, por qué solamente en el sector público nosotros estamos empeñados a hacer trabajar la organización sindical. No se trata de eso, de borrar el sindicalismo, no se trata tampoco que sea futuro, Fausto. No se trata que sea, se trata de mantener un principio fundamental histórico de los trabajadores consagrados en el tiempo y en el espacio, señores asambleístas. No se trata que la revolución se va a consolidar votando al sindicalismo a un lado. Se trata de defender derechos fundamentales que están plasmados, y eso nosotros lo vamos a hacer pese a quien le pese. Porque nosotros tenemos argumentos suficientes. Es la direccionalidad, señores asambleístas, que se le está dando para desaparecer al sindicalismo del sector público. Y eso nosotros tenemos que defenderlo. Y lo que tiene que ver con los sindicatos, ¿por qué solamente hay un cierto sector? No, en los sindicatos confluyen todas las organizaciones que libre y voluntariamente quieran acceder. ¿Cómo poderlo hacer en el sector campesino? A ver, que exista una empresa productiva, que existan condiciones para crear un sindicato, porque no se trata de una asociación. Ese es lo otro, se les está dando otra orientación de que los trabajadores serían agrupados en asociaciones. La asociación tiene otra orientación, no es para defender derechos fundamentales como son
el derecho a la contratación colectiva, el derecho a la organización sindical, estaría violando, y eso lo podemos debatir, señor presidente, más tranquilamente, sin apasionamientos, sin direccionalidades, sino en el afán de entender de que nosotros no queremos subvertir un orden, no queremos desestabilizar un régimen, sino construir con posiciones claras y coherentes. Esa es la coherencia que nosotros nos traemos aquí, y eso es lo que nos sigue animando a seguir construyendo un proceso de cambio mediante el diálogo. Es decir, son argumentos que en resumen los estamos generando. Se trata entonces de sostener un movimiento sindical en el tiempo y en el espacio. Cuando existan otras situaciones a futuro, cuando realmente exista una equidad, que ustedes saben, ustedes más que nadie saben que todavía no se ha generado una equidad en el país, podríamos estar hablando entonces que se habrá eliminado el sindicato, la contratación colectiva y el derecho a la huelga, pero eso es un futuro que es incierto todavía.